El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy, en Tablas y Tableros, tendremos varios invitados especiales, quienes son estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en Artes Escénicas, quienes fueron los ganadores del mejor podcast sobre el movimiento literario de la generación Beat en uno de mis seminarios interdisciplinares. Ellos son Flavio Esteban Tovar, Daniel Esteban Alape y ella es Wendy Garnica. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 228. Nos acompaña en la dirección María Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes en repetición a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Estás escuchando Tablas y Tableros. Bueno, como les decía, le damos la bienvenida a nuestros estudiantes invitados. Daniel, Flavio y Wendy, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad que se nos ha presentado. Quiero pues brindar mi agradecimiento tanto al espacio como a compartir con mis compañeros y con el profesor. Y bien, muchas gracias. Me encuentro muy bien, profe. Muchas gracias por esta cordial invitación que nos hace. También ser merecedores de ganar el concurso pues al mejor podcast de El Almuerzo Desnudo. Gracias, profe. Sí, muchas gracias. Sí, es una oportunidad muy chévere, la verdad, emocionada por ver qué resulta el día de hoy. Bien, a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, para darles un poco de contexto, ellos son estudiantes de una de mis clases de Seminario Interdisciplinar 3 y pues a lo largo del semestre estuvimos trabajando con varias vanguardias, ¿no? Y bueno, ya al final exploramos una, aunque no se podría denominar vanguardia, sino tal vez un movimiento literario, ¿no? Más propio, que dio origen en los Estados Unidos. Y claro, esta figura que acaban de mencionar ustedes, William Burroughs, fue casi que el fundador de este movimiento literario conocido como la generación Beat. Y claro, hay que decir que al menos en Estados Unidos él ha tenido una influencia bastante importante en el mundo del rock. Ejemplo es la canción que escuchábamos, ¿no? sobre un tema de The Doors, pero también él hizo parte, por ejemplo, de su rostro hace parte del famoso álbum de los Beatles de Sargento Pimienta, quien aparece al lado del rostro de Marilyn Monroe, por ejemplo. Y pues también ha tenido algunos encuentros y desencuentros, ¿no? Con grupos como Joy Division o Nirvana, ¿no? En los 90. Y bueno, el grupo de estudiantes que ganó el concurso va a hablar sobre una de las obras fundacionales de este movimiento, que es The Naked Lunch o El Almuerzo Desnudo, ¿no? Y pues bueno, para no hacer más extensa la presentación, les dejo en compañía de Flavio, Daniel y Wendy. Muchas gracias. Listo, bueno, entonces les damos la bienvenida desde la Pedagógica Radio en este nuevo episodio del podcast de Tablas y Tableros, un espacio para pensar, cuestionar y sumergirnos en los territorios donde el arte, la literatura y la sociedad se cruzan. Hoy nos encontramos grabando desde la Universidad Pedagógica Nacional, un lugar donde la creación, la reflexión crítica y la experimentación son parte del día a día.
En este episodio nos adentramos en uno de los universos más extraños, incómodos y fascinantes de la literatura del siglo XX, el de William Burroughs, figura de clave del movimiento beat, y hablaremos sobre su obra El almuerzo desnudo, o en inglés The Naked Lunch, a través de su adaptación cinematográfica dirigida por David Cronenberg. ¿Qué tiene que ver la represión sexual, la paranoia y la escritura con esta historia? ¿Dónde termina la realidad y comienza la alucinación? Quédate con nosotros para poder explorarlo. Bien, doy paso a mi compañero Flavio. Muchas gracias, Daniel. Entonces, para hacer una introducción, vamos a hacer un poco un sondeo sobre el autor, ¿sí? Sus vivencias, sus experiencias también. Entonces, con ustedes, William Burroughs. William Burroughs fue un escritor, provocador y una mente que desafió todos los límites de su tiempo. Burroughs nació en 1914 en Louis, Missouri, en una familia acomodada. Estudió en Harvard, pero su vida se alejó rápidamente del camino tradicional. Estuvo marcado por una existencia errante, por su adicción a la heroína y su paseo por varios países. De hecho, todas estas cosas que transitaron por su vida le dieron varias tragedias. De hecho, una de ellas fue la tragedia personal de haber matado accidentalmente a su esposa. Lo convirtió en una figura compleja, oscura, pero también con un toque fascinante. William Burroughs le dio inspiraciones para muchas de las cosas que nos muestra en la película. Su obra más famosa, que sin duda, como mi compañero ya lo dijo, es El almuerzo desnudo, en inglés Naked Lunch, publicada en 1959. Este libro no es una obra convencional, es más bien un collage de escenas fragmentadas, alucinatorias y escritas con una técnica que él mismo popularizó, la cual es el cut-up. Básicamente, esta técnica consiste en cortar y organizar textos para crear asociaciones totalmente nuevas e inesperadas. El resultado de esta técnica fue un viaje lisérgico por un mundo de adicción, de control, de represión sexual, violencia y vigilancia. Un texto, sí, perturbador, incómodo, pero profundamente original. El almuerzo desnudo fue un objeto de controversia desde su publicación. Fue de hecho prohibido en varias ciudades de Estados Unidos por obscenidad, pero más tarde se hizo lo que se debía hacer, o sea, se reconoció su valor literario y rompedor. Cabe aclarar que Burroughs no escribía para entretener, sino que escribía para desprogramar la mente del lector. Fue un mentor para la generación beat, para su pensamiento radical, su estilo experimental y su vida al margen de todas las normas, inspiraron profundamente a esta generación de escritores. Él llevó la literatura beat a un territorio mucho más crudo y visceral, no como Kerouac, sino desde el margen más profundo, los callejones, los cuerpos adictos, los deseos censurados. Su visión del mundo era tan simple pero tan paranoica, sí, pero también profundamente lúcida. Y eso fue lo que marcó el tono de una generación que buscaba romper con el conformismo de la posguerra y explorar nuevas formas de existencia. Aquí les doy paso a mi compañera Wendy. Gracias, Flavio. Es importante que hablemos también sobre el movimiento beat para entender un poco de qué trata la película. Los beat eran inconformes. Se rebelaron contra el conformismo estadounidense de los años 50. Buscaban libertad espiritual, sexual, artística. Rechazaban el sueño americano. Experimentaban con drogas, con religiones orientales, con viajes sin rumbo y con nuevas formas de escribir. En lugar de estructuras narrativas tradicionales, proponían escritura automática, espontaneidad, aliento poético, como una especie de jazz literario. Pero Burroughs iba más allá. Su mundo era oscuro, distorsionado, lleno de paranoia. Lo suyo no era el viaje espiritual, sino el descenso a los infiernos de la mente. Su obra más emblemática de este universo, The Naked Lunch, o como fue traducido, El almuerzo desnudo. En adelante, Daniel les hablará un poco de esta película. Muchas gracias, Gwen. Entonces, para ponerlos en contexto, en 1991, el director David Cronenberg
conocido por su cine de ciencia ficción corporal y retorcida, se atrevió a adaptar El almuerzo desnudo. Pero aquí está lo fascinante. La película no adapta el libro de forma lineal. En su lugar toma fragmentos, escenas sueltas y los mezcla con la vida real del propio Burroughs. Así nace Bill Lee, el alter ego del autor. Un exterminador de plagas que, tras volverse adicto al polvo de cucaracha, empieza a alucinar con máquinas de escribir que se transforman en insectos, criaturas viscosas llamadas mugworms y misiones secretas de espionaje literario. Para aquellos que están interesados pero no la han visto, recomendamos primero la vean, ya que a continuación se van a mencionar algunas escenas que contienen spoilers. Entonces, en la escritura encontramos lo siguiente: El almuerzo desnudo es más que una historia, es una inmersión en un estado mental. Comienza con Bill Lee siendo detenido por usar su insecticida como droga, luego asesina a su esposa en una escena escalofriante, le disparan la cabeza tras jugar a Guillermo Tell con un vaso. Esa escena está basada en el hecho real de la vida de Burroughs que mi compañero Flavio mencionó anteriormente. A partir de ahí entra a Interzonas o Interzone, un lugar entre lo real y lo fantástico, donde recibe misiones de una supuesta organización secreta que le ordena espiar a otros escritores y reportar sobre sus desviaciones. Y sus máquinas de escribir cobran vida. Tienen órganos sexuales y le dictan lo que debe escribir. Las drogas distorsionan su percepción y la paranoia crece. A continuación, mi compañera Wendy les va a contar más sobre el tema de la drogadicción. Gracias, Dani. La drogadicción en El almuerzo desnudo no es solo el típico tema de adicto en decadencia. Es algo mucho más raro, más simbólico. En la película, las drogas no solo hacen que el protagonista alucine, crean literalmente otro mundo, el Interzone, que es como una mezcla de pesadilla, paranoia y escritura automática. Lo loco es que ese mundo no parece menos real que el otro. Es como si las drogas fueran una especie de puerta a otra dimensión, pero no una mejor, sino una más retorcida. Entonces uno se pregunta, ¿el tipo se droga porque quiere escapar o porque en el fondo esa locura lo inspira? ¿Ustedes qué piensan? Flavia, ¿quieres responder? Sí, claro. Entonces, esta pregunta me parece un tanto interesante, entonces creo que es pertinente volver a mencionarla. ¿El tipo se droga porque quiere escapar o porque en el fondo esa locura lo inspira? Siento que hay una comparación entre estas dos premisas, ¿sí? Quiere escapar, pero también lo inspira. Entonces, siento que el Bill Lee se droga para mantener un poco un nivel balanceado entre estas dos premisas. Entonces él quiere encontrar su propio yo, ¿sí? Entonces cuando se droga está haciendo un escape a una realidad que puede ser un tanto loca, un tanto lisérgica, pero también combina con lo que él piensa. Entonces los deseos que se le oprimen en su realidad, en la realidad real, valga la redundancia, son deseos con los que él no cuadra, ¿sí? Con los que él tiene que buscar una salida alternativa de escape para poder encontrarlo. De hecho, cuando se droga, él escribe libremente. Entonces los deseos que se ven en las máquinas de escribir cobrando vida son cosas que él de pronto ansía, pero no puede hacer en su mundo real. Entonces pienso que de alguna forma cuando se droga puede entrar a otra dimensión, una puerta con la que conecta con su propio yo. Gracias, Flavio. A mí en lo personal me parece que podría llegar a decirse que lo inspira, ya que solo en estos momentos de drogadicción es que este hombre puede escribir. Pero también me pregunto si lo hace para escapar, ¿de qué escapa? Ya que la película no nos muestra con claridad esto. Y ahí entra algo que me parece clave, la relación entre adicción y creación artística. William Lee, o sea Burroughs, disfrazado, no puede escribir si no está bajo los efectos de algo. Eso lo libera o lo destruye. ¿Te gustaría responder, Dani? Sí, bueno, muchas gracias. Pues bueno, retomando la anterior pregunta y en parte esta que creo que están un poco relacionadas con lo que voy a mencionar, considero que de alguna manera este ejercicio de escritura automática bajo los efectos de drogas, creo que, digamos que tiene doble filo.
En la película siempre nos plantean diferentes tipos de escenas en las que a veces nos confundimos entre lo que es real o ficción, pero siempre nos muestran como que de alguna manera incluso Bill no reconoce lo que escribe bajo esos efectos. Digamos que si bien escapa, es como ese lapso en donde tiene la libertad de crear, pero aún no reconocemos si lo hace de manera consciente. Y aún así, ¿eso qué implica? Si bien bajo los efectos de la droga puede crear diferentes tipos de textos que resultan interesantes o llamativos o innovadores, de alguna manera el hecho de que al final no reconozca que escribió eso significa que tal vez tiene tendencia a autodestruirlo. Muchas gracias, Wendy. Entonces, yo quiero hacer un enlace con lo que acabó de decir mi compañero Daniel. Entonces, ¿eso lo libera o lo destruye? Aquí tenemos que observar dos campos los cuales son afectados por los efectos de las drogas que consume Bill Lee, y es el estado físico y el estado mental. Entonces, pienso que lo destruye en cuanto a su estado físico, porque en varias partes de la película, de hecho, se ve como las marcas de cada vez que Bill Lee se inyecta lo están afectando pues físicamente, le están dando un deterioro también mental, pues al ser sustancias alucinógenas, pero también pienso que lo libera, ¿sí? De algún modo lo libera por lo que ya anteriormente había mencionado, y es que lo hace reencontrarse con su propio yo. El hecho de escribir cosas que él no se acuerde es porque tiene algo que quiere decir, su subconsciente quiere expresar algo, pero él de alguna forma no puede, se ve encasillado. Entonces pienso que lo libera, pero también lo destruye a su vez por las consecuencias que le genera. Claro que sí, Flavio. Al final, el almuerzo desnudo no te dice si las drogas son malas o si las drogas son buenas. Te mete en la mente de alguien que ya está atrapado, y lo hace de una forma tan extraña que no sabes si estás viendo una historia de ciencia ficción, una confesión personal o una crítica a la realidad misma. Y creo que ahí está la gracia. La adicción es parte del viaje, no solo el problema. ¿Qué piensas, Flavio? Entrando un poco en este tema de la drogadicción, en la película El almuerzo desnudo, me gustaría también enlazarlo con el tema de la vigilancia y el control social en la misma. Entonces, ¿cómo se refleja el control social? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Cabe aclarar que las instituciones son el primer medio como mecanismo de opresión en la película. El personaje principal, Bill Lee, está constantemente siendo vigilado y manipulado por agentes, criaturas extrañas e incluso por sus propias máquinas de escribir, sus propias herramientas de trabajo, que se transforman en un insecto parlante, y esto, de ese mismo modo, simboliza cómo la sociedad, a través del arte, a través de las normas, puede convertirse en un sistema de control mental. Y esto, si no lo ponemos a replantear, es muy loco, muy loco. La paranoia también es el resultado del control. Entonces, en El almuerzo desnudo, la vigilancia no es solo externa, también es interna. Es la voz interior del adicto, del escritor, del ciudadano atrapado en un sistema que ya no entiende. Y por último, el lenguaje como instrumento de control. Entonces, Burroughs creía que el lenguaje mismo es una forma de virus, un mecanismo de control que define cómo pensamos y actuamos. En la película, el lenguaje, a través de la máquina de escribir del insecto, es literalmente una entidad viva que manipula y vigila. Es una crítica al poder de los discursos dominantes, la propaganda, la censura y hasta la literatura institucionalizada. En resumen, El almuerzo desnudo no muestra cámaras o gobiernos autoritarios de forma literal, pero sí revela cómo el poder puede infiltrarse en estructuras del mismo, o sea, de la vigilancia y del imperialismo. El sistema se presenta como un ente opresor que controla la mente y los cuerpos, y desde esta mirada, lo pongo como ejemplo, la cucaracha también puede ser una voz de autocensura, una manifestación de la paranoia o incluso la representación de la propia mente de Bill Lee creativa intentando darle un propósito a su vida. Listo, entonces te doy paso, Wendy. Sí, gracias. Me gustaría también hablar acerca de la sexualidad queer
y cómo ésta se manifiesta a través del extrañamiento, el deseo fragmentado y la ambigüedad identitaria. En la película El almuerzo desnudo, inspirada en la obra de William Burroughs, quien fue un ícono de la generación beat, como ya lo mencionaron, además era abiertamente homosexual en su época y es de recordar que era un momento de represión. En esta película nos muestran una narrativa donde el cuerpo y el deseo se presentan como territorios inestables. Una escena clave es la relación entre Billy y el personaje de Joan Frost, en la que el deseo se expresa más allá de las categorías convencionales, poniendo en evidencia una sexualidad queer que desafía las normas heterosexuales y monógamas. El constante uso de organismos metamórficos, como las máquinas de escribir, un insecto que sugieren genitalidades y órganos sexuales, convierte al cuerpo en un espacio queer simbólico, donde el lenguaje, el sexo y la identidad son inseparables. ¿Ustedes qué piensan de estas metamorfosis? Estas que nos presentan en la película. Dani. Listo, gracias, Gwen. Bueno, pues vemos que durante la película siempre entramos como en ese espacio donde a veces es difícil resulta difícil tratar de descifrar qué es lo que quieren tratar de representar con la transformación de las máquinas o tal vez las visiones, las alucinaciones esporádicas de Bill. Y podemos notar que de alguna manera hay una escena en específico que es cuando va a visitar a Joan, la esposa de Tom, en la que trata de volverla a inducir en el ejercicio de escritura automática drogándola, y vemos que las máquinas de alguna manera se tornan con ciertos genitales sexuales, y pues vemos como que de alguna manera esto implica que tal vez el hecho de drogarse también puede inducir a explorar la sexualidad. Entonces pues tal vez trataban de plasmar que en el caso de él, recuerdo que había una escena también en el bar que él se empieza a plantear la pregunta de si es gay. Entonces pues resulta interesante saber que incluso al final la máquina, no me acuerdo muy bien el nombre, pero la original, con la que él escribía, le mencionaba que pues sí, en efecto, cuando usted puede estar bajo el efecto de las drogas, puede hacer que alguien de una relación heterosexual pueda entrar dentro de una relación homosexual. Claro que sí, Dani. La película, al igual que el movimiento beat, rechaza el orden normativo y celebra lo marginal, lo disidente, lo monstruoso, construyendo una estética y una política queer que aún hoy sigue siendo radical. En una de sus escenas que podemos ver cómo nos muestra la sexualidad queer, es justamente la que mencionabas. La escena cuando Kiki y el Bill se conocen en un bar gay. El joven Kiki le pregunta directamente, ¿eres marica? Bill responde de manera ambigua. No por naturaleza, no lo soy. Yo no diría marica, no. Aún así, las circunstancias me han forzado a considerar la posibilidad de... Él no termina la frase. Sin embargo, Kiki le presenta a un Mungu, una criatura alienígena que es especialista en el sexo. ¿Qué simboliza esta escena? Pasaremos ahora con Dani. Listo. Hay algo en particular que me gustaría mencionar, que él de hecho después de esa escena empieza a reutilizarlo en uno de sus escritos, que se va nuevamente a la habitación. Y digamos que voy a de alguna manera recitarlo de la manera como lo escuché, ya que la película en parte me la vi en español castellano. Y bueno, dice así: nunca olvidaré el indescriptible horror que heló la linfa de mis glándulas cuando la funesta palabra chamuscó mi vacilante cerebro. Digamos que en esta frase es cuando, nuevamente, reitero, vuelve a plantearse la cuestión de si es gay. Y digamos que a partir de aquí empezamos a ver que la película todo el tiempo, o sea, el hecho de drogarse es fundamental para poder inducirse a espacios de creación y de, en este caso ahora abriendo un poco más el tema, de exploración sexual. Listo.
Bueno, en esta escena nos muestra una lucha interna del protagonista con su identidad sexual y su atracción hacia otros hombres, representada a través de personajes fantásticos y frases cargadas de doble sentido. Bueno, en una segunda instancia, el protagonista se relaciona de manera íntima de manera íntima con el joven Kiki, que mencionaba mi compañera Gwen hace un momento. Y pues en esta escena Bill se encuentra en la cama con Kiki, quien emerge de las sábanas en ropa interior. Bill le agradece por conseguirle una nueva máquina de escribir Mugwump y Kiki le responde: estoy muy orgulloso de ser tu amigo, ¿sabes? Muy orgulloso de poder ayudarte a ser escritor. Aunque no es explícita una relación sexual, la intimidad y cercanía entre ambos personajes sugieren una conexión emocional y física, donde se ve de alguna manera una exploración de la sexualidad queer en esta narrativa. Ya finalmente salen una de las escenas más perturbadoras. Fue cuando Bill ofrece implícitamente a Kiki al personaje Clockett, quien a cambio de información Clockett, para ponerlos en contexto, es un personaje afeminado que en parte le cuesta aceptar su sexualidad como gay. Es un personaje aquí que se revela como un monstruo 100 pies y termina asesinando a Kiki durante un acto sexual. Bueno, en esta escena representa la explotación, se representa el sacrificio de la juventud queer, así como la internalización de la homofobia y la autodestrucción, temas recurrentes en la obra de Burroughs y en la adaptación del director de la película. La ciencia ficción paranoica se vuelve protagonista. Es un nuevo tema aquí que vamos a tratar, ya que también es importante relacionarlo entre los efectos en los momentos de realidad y ficción. Este estilo no se enfoca en naves o futuros lejanos, sino en la mente, el lenguaje y el control oculto. Aquí la paranoia es el filtro de la realidad. Desde el inicio, Billy se enfrenta a entidades extrañas, una agencia secreta llamada Oficina Interzone, máquinas de escribir que hablan y personajes que cambian de identidad. Nada es claro, todo parece una alucinación, pero al mismo tiempo todo parece tener un propósito oculto. La máquina de escribir, ahora sí, Clark Novak, la original, por ejemplo, se transforma en una criatura viva que lo chantajea y le dicta lo que debe escribir. El acto de escribir es el lugar de liberación, lo vuelve de alguna manera también prisionero. La literatura se vuelve vigilancia, las drogas que consume no lo liberan del mundo, lo introducen más profundamente en una red de control con voces que le ordenan tareas absurdas. Incluso sus amigos como Hank o el Dr. Benway parecen espías disfrazados. Todos los espacios son cerrados, sombríos, el ambiente asfixia y las identidades se desdibujan. Entonces nos hacemos las preguntas de ¿quién es Bill? ¿Es un escritor, un agente, un asesino? El almuerzo desnudo no da respuestas, pero su ciencia ficción paranoica nos deja una inquietud. ¿Y si lo que creemos que controlamos también nos está controlando a nosotros? Aquí mi compañera Gwen va a continuar. Bueno, para que podamos responder esta pregunta, Dani, me parece importante hablar de la alucinación versus la realidad, un tema muy importante en esta película. El almuerzo desnudo nos permite vivir una experiencia de incomprensión e intriga en la que tanto el protagonista, Bill Lee, como nosotros, los espectadores, no logramos distinguir claramente entre la realidad y la alucinación. Es por esto que tratar de definir o diferenciar una de otra sería muy atrevido de mi parte. Quiero empezar hablando de una escena que marca el primer gran quiebre con la realidad cotidiana. El encuentro entre el inspector Bill y la cucaracha parlante. En este momento, Bill tiene su primer gran viaje fuera de lo real. La cucaracha puede interpretarse como una figura de autoridad, pero también como un símbolo de algo más profundo. Recordemos que la película, al igual que la generación Beat, critica las estructuras del poder, la vigilancia y el imperialismo. El sistema se presenta como un ente opresor que controla la mente y los cuerpos. Desde esta mirada, la cucaracha también puede ser una voz de autocensura, una manifestación de la paranoia o incluso la representación de su propia mente creativa, intentando darle un propósito a su vida.
Ahora bien, para entender mejor esta constante tensión entre la realidad y alucinación, es importante hablar de la deformación presente en toda la película. Vemos, por ejemplo, cómo las máquinas de escribir se transforman en insectos o criaturas con vida propia. Esta imagen impactante puede leerse como una metáfora de delirio creativo de Bill, reflejando su relación con la escritura, la máquina, que debería ser una simple herramienta, se convierte en una fuente de manipulación, de juicio, de voces internas que lo dominan. Esto me genera muchas preguntas. ¿Lo que surge es inspiración, es culpa, es droga o acaso es todo al mismo tiempo? Otro elemento fundamental para pensar esta distorsión de la realidad es la ciudad de Interson, un espacio donde nada es estable, donde los personajes se repiten bajo otros nombres y donde todo tiene una estética onírica y de espionaje. Interson no es un lugar real, es una representación del estado mental de Bill, un espacio de exilio interno donde puede proyectar sus miedos, sus deseos y sus conflictos sin enfrentarlos directamente en el mundo exterior. Aquí es importante recordar que uno de los temas centrales de la generación Beat es el viaje. Muchos textos Beat relatan experiencias nómadas, físicas o espirituales, en busca de sentido. En El almuerzo desnudo, Bill Lee viaja constantemente entre un mundo ficcional y uno real, sin encontrar una frontera clara y sin dejar de buscar, a su manera, algún tipo de sentido o redención. Por último, me parece muy significativo observar el cambio de personajes como sucede con los Frost o Kiki. En varias escenas, los personajes cambian de forma o parecen tener múltiples versiones. Esto refuerza la idea de que Bill no está interactuando con personas reales, sino con figuras arquetípicas de su propia psique. Estas escenas, además de ser impactantes visualmente, están profundamente cargadas de simbolismo psicológico. A lo largo de toda la película, la realidad funciona como un espejo distorsionado del mundo interno de Bill. El espectador no solo observa, queda atrapado dentro de la mente del protagonista como si estuviera leyendo un diario de sueños escrito bajo el efecto de sustancias. Y es ahí donde la película conecta directamente con la sensibilidad de la generación Beat. Explorar los límites de la conciencia, romper con las normas de percepción y desafiar nuestra necesidad de entenderlo todo de manera lineal. Dime, Dani, ¿qué crees de todo esto? Bien, pues muy seguramente, gracias Gwen, muy seguramente varios de nuestros oyentes se estarán preguntando ¿por qué es importante esta película? ¿Cuál es la relevancia teniendo en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente a la generación Beat o los diferentes temas que puede abarcar en una sola película? Entonces, El almuerzo desnudo es incómoda, extraña, incomprensible por momentos, pero esa es precisamente su fuerza. Nos habla de lo que no queremos ver, las adicciones que nos gobiernan, los mecanismos de vigilancia que nos rodean, la represión del deseo y el lenguaje como una jaula o una trampa. Y lo hace desde un lugar radical, mezclando la vida real con la ficción, lo grotesco con lo erótico, lo literario con lo visceral. Como diría el propio Burroughs, The Naked Lunch es el instante en el que ves lo que hay al final del tenedor, sin adornos, sin mentiras. Estás escuchando Tablas y Tableros. Bueno, escuchamos a Wendy, a Flavio y a Daniel hablándonos de una película y un libro que creo que vale la pena revisitar, ¿no? Más allá de la censura impuesta en su época, esperemos que ya no haya más, al menos en las universidades o academias. Y pues bueno, plantean una serie de interrogantes bastante interesantes que desarrollan durante este programa. A mí por lo menos pues me gustó mucho la manera en que se desenvolvieron, ¿no? Haciendo casi que su primer podcast, si no me equivoco. Bien, ok. Muchas gracias por haber venido. Les agradezco el espacio.
Listo, bueno, muchas gracias, profe, por la oportunidad. Gracias, chicos, por estar aquí presentes y esperamos volver a vernos en una próxima ocasión. Claro que sí, gracias. Es una oportunidad muy provechosa, muy rico, lo disfruté, lo gocé. Gracias. Muchísimas gracias también al programa Tablas y Tableros por brindarnos esta oportunidad y al profesor por hacer de esta formación algo histórico con este podcast que logramos hacer. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañó Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Ana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su compañía. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas la Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Desde Bogotá escuchas la Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Legado Orlando Fals Borda. Sentipensante. Inventaron, por ejemplo, el concepto de sentipensante. Ese sentipensante que aparece en mis libros. Eso no lo inventé yo. Eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad, cerca de Jegua, por allí, por esos sitios. Que a alguno se le ocurrió, algún pescador que iba conmigo, ¿no? Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? ¿Se entiende? Es muy bonito, tan bonito que me lo robó Eduardo Galeano. En sus últimos libros, claro que él es muy honrado y él pone que sí, eso es de la historia doble de la costa. Pero para Eduardo Galeano, el concepto de sentipensante es ahora central en su filosofía literaria, ¿no? Muy, muy bonito, muy bueno. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Selvas tengo en el corazón, árboles gruesos prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas. Todo eso tengo en mi corazón. Alfonsina Storni, escritora argentina. Bueno, un saludo muy especial a Folclorizarte y a la Pedagógica Radio de parte del maestro Carmelo Torres.